Buenas tardes. ¿En qué año comenzó la secundaria? 1944. ¿Cómo eran sus maestros en esa época? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo eran sus maestros en esa época? Pues eran enérgicos, más el de español. El maestro de español era bien enérgico. Y los de inglés también. ¿Cómo eran las escuelas? Pues yo estudié en la secundaria 1 en Regina, en la calle de Regina, antes de llegar a Pino Suárez. Todavía está ese plantel y era como militarizado porque íbamos todos uniformados y con nuestro suéter con la secundaria 1 con un número de grandote. Así eran. ¿Cómo era su educación? Mi educación, Ajá. pues como todo lo que la dan ¿Le pegaban o algo así? no había eso. ¿Cuántas horas iba a la escuela? Pues, de lunes a viernes, ¿De qué horario a qué horario? de las 7 a las 2 de la tarde. ¿Cuál era su asignatura favorita? Pues, biología también, me gustaba mucho la biología. ¿Y de qué manera interactuaba con sus maestros? ¿Cómo? ¿De qué manera interactuaba con sus maestros? Pues bien, bien, nunca tuve problemas con ninguno. Gracias. Buenas tardes. ¿En qué año realizó su escuela secundaria? De 1966 a 1969. ¿Y cómo eran sus maestros en esa época? Eran muy exigentes, tenías que llevar uniforme, nosotros todavía usábamos uniforme, tenías que llevar corbata, el uniforme era color verde cemento y llevábamos corbata azul y cinturón azul. ¿Cómo eran las escuelas? Eran muy grandes, había no sé cuántos salones había, pero había muchos y pues casi siempre estaban llenos de chamacos. ¿Cómo fue su educación? Pues muy bien, en la secundaria muy bien. Creo que había mucha disciplina y los maestros también exigían mucho. Casi nadie, todos tenían que ir diario y si no ibas te ponían falta y luego ya si faltabas mucho te daban de baja. ¿En dónde estudió? En la secundaria 116, en Francisco Zarco se llamaba. ¿Cuántas horas iba a la escuela? Pues ya entraba a las 7 y salía a la 1. ¿Cuál era su asignatura favorita? En ciencias, biología. Y por último, ¿de qué manera interactuaban con los maestros? Pues, todos los maestros, yo que había muchos maestros que estaban jóvenes y había muchos que luego nos invitaban a ir a museos, ir a así muchas actividades, sobre todo ir a museos o hacer excursiones o cosas así. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿En qué año iniciaste tu escuela secundaria? En el 86, ¿Cómo eran tus maestros en esa época? pues estrictos, regañones, ¿Y cómo era tu escuela? pues era grande, tenía dos patios, Am, ¿Cómo era tu educación? buena, ¿En dónde estudiaste? en la escuela la 193, ¿Cuántas horas ibas a la escuela? pues iba de la 1:30 a las 8:10, ¿De qué manera interactuabas con los maestros? pues bien, ¿Cuál era tu asignatura favorita? me gustaba mucho ir a taller. Ok, gracias. Buenas tardes. Eh, ¿En qué año iniciaste tu escuela secundaria? En el 2003. ¿Cómo eran los maestros en esa época?
Estrictos, pero buena onda. Ok. ¿Cómo era tu escuela secundaria? Era pequeña, pero creo que en la actualidad ya la ampliaron. Los talleres estaban en otro lado. Ah, ¿cómo fue tu educación? Buena, pero había maestros que no tenían como mucha preparación. ¿En dónde estudiaste? En la secundaria diurna 192, Vicente Riva Palacio Guerrero. Ok. ¿Cuántas horas ibas a esa escuela? 6. ¿Cuál asignatura era tu favorita? Español, música, historia e inglés. Ok. ¿Y de qué manera interactuaban los maestros contigo? Pues nos ponían películas o nos daban libros para leer y actividades, nos ponían actividades. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. ¿En qué año iniciaste tu escuela secundaria? En el 2019, ¿Os estás estudiando en la actualidad? sí, ¿En qué grado estás? en tercero. Ok. ¿Cómo son tus maestros? Pues son amables y son agradables y enseñan bien dentro de lo que cabe. ¿Cómo es tu escuela? Pues es un poco chica, pero como somos pocos alumnos está bien. Ok. ¿Cómo es tu educación? Pues el primer año estuvo bien porque pues fue presencial, pero ahorita por lo de la pandemia siento que ya no entendemos muchas cosas porque solamente nos enseñan por enseñar y ya no nos explican cómo debería de ser. Y hay cosas que pues no se aprenden bien. ¿Cuántas horas vas a la escuela? A veces tengo 3 horas, a veces 2, o sea, son pocas horas al día. Y antes, cuando no estaba Antes, la pandemia. antes pues entraba a las 8 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, entonces eran como 10 horas, 8 horas. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Español y ciencias. ¿Y cómo interactúas con tus maestros? Pues por medio de Zoom o a veces por Meet. Vale, muchas gracias. Gracias.